Bueno, leí un libro escrito en un idioma que todos lo pueden disfrutar, pero con una enorme hondura para mirar el mundo, las artes plásticas, sobre todo en un periodo en que muchos lo consideraban banal, consideraban que lo que ocurría en las artes plásticas era banal, era superficial. La visión de este libro de Viviana Usubiaga es totalmente la opuesta y lo fundamenta, en mi opinión, de manera excelente. ¿Cómo estás, Viviana? Muy bien. Primero te felicito por el niño o la niña. La niña. Claro, vamos a decirlo claro, la gente va a decir, es una chica que aumentó mucho peso, no. ¿Niño o niña? Una niña, segunda niña. Segunda niña, ah, bien, ya conoces el tema. Exacto. ¿Te falta poco? Y no tan poco como parece. ¿Por qué imágenes inestables? ¿Por qué imágenes inestables? En realidad el título refiere a en principio un trabajo intenso con las imágenes de artes visuales en este periodo que yo abordo de nuestra historia reciente, y un poco es el concepto que yo elegí para describir en primera instancia o para evocar algunas de las características de esas imágenes que tienen que ver con una inestabilidad visual, o sea que nos implica una percepción y una segunda percepción, una tercera percepción para poder esclarecer lo que estamos viendo, que en general son imágenes con una configuración difusa, configuraciones difíciles de describir, con una carga de información visual muy grande, y por otro lado inestables en cuanto a su posible interpretación, y que en ese momento, digamos, tuvieron escaso o tal vez equívoco visto desde nuestro presente, lectura sobre esas imágenes. Entonces tienen las dos características. Me interesa mucho el método que utilizás, no sé cómo llamarlo, vinculándolo permanentemente con la historia del país. De pronto comienzo un capítulo y me encuentro con un texto de Galtieri, por ejemplo. Exacto. Imagínate el sobresalto que eso me provoca, pero a la vez me pareció indispensable para entender lo que decía el capítulo. Exactamente. Bueno, mi formación es de historia del arte en la Universidad de Buenos Aires, y en realidad una de las, digamos, la disciplina tiene muchas miradas, digamos, una que puede ser desde lo puramente estético o desde lo material o de lo técnico, y en realidad yo trabajo desde la historia social del arte, que tiene, digamos, aportes de muchas otras disciplinas como la historia, la sociología de la cultura, y entonces en ese sentido va enriqueciendo una mirada porque de alguna manera las imágenes son objetos históricos también, no vistos desde el lugar de solo reflejos de la historia, sino como esas imágenes que están produciendo nuestros contemporáneos o que han producido en el pasado otros artistas, también están interviniendo en esa historia, y también son un discurso que está, una representación que está jugando en una escena social, política, bueno, en este sentido social políticamente compleja como fue la de los 80. ¿Cómo lees, porque lo lees de una manera particular, de ahí mi pregunta no es inocente, a Antonio Berni, a las obras de Antonio Berni? En realidad quise poner como todas las facetas, ¿no? Sobre todo de la última producción de Antonio Berni, este gran maestro de la historia del arte argentino, que, digamos, en su última producción, digamos, de alguna manera sus obras se cargan de esa violencia que se vivía por esos años, de una manera que uno podría leer desde hoy, denunciativa, pero por otro lado, y en eso me baso en investigaciones de otros investigadores como Roberto Amigo, también era un personaje que desde hoy lo podemos ver controversial y que formó de alguna manera como parte de ese consenso con la dictadura, que este investigador también lo lee como parte de ese accionar del Partido Comunista, ¿no? Esa mirada benevolente, claro, en un comienzo de la dictadura. En un comienzo apoyó la dictadura. Claro. En tu libro está gente como Prior, como Cuitca, como Pombo, Marta Minujín. ¿Cómo podríamos sintetizar esa amalgama de poéticas que vos tratás? En realidad tal vez no tanto como una amalgama, porque justamente lo que nos muestra es como una riqueza de poéticas que estaban jugándose. Diferentes. Exactamente, poéticas diferentes, y que tal vez en algunos momentos estuvieron más unidos. Digamos, en ese momento también fue muy importante toda la cultura urbana joven y esa nueva generación que tenía una necesidad de producir y de hacer uso de la libertad en el momento de la llegada a la democracia,
que hace que cada uno desarrollara, digamos, una poética distinta y que a su vez pudieran tener encuentros de producción y generar una comunidad creativa importante. Entonces creo que de alguna manera el hilo de esta selección de imágenes, porque obviamente yo en mi investigación armo un corpus de imágenes, sería imposible querer dar cuenta de absolutamente todo lo que sucedió, se vincula un poco por esta, digamos, cuáles son las imágenes que tal vez tuvieron una intervención o que pueden ser leídas desde un lugar de la política y la sociedad, que es lo que estaba pasando convulsionada en ese momento, y que de alguna manera las imágenes están representando y a su vez generando un discurso sobre eso. Viviana, si alguien mirara esas imágenes, mirara las imágenes de la dictadura y la democracia, ¿cómo se advierte ese cambio? Bueno, una de las cosas tal vez más explícitas es que, bueno, que en los años de la apertura democrática empiezan los neoexpresionismos, ¿no? Digamos, tal vez a cierta pincelada mucho más suelta, superficies mucho más grandes, hay como una especie de avidez por expresar lo que en algún momento había tenido que ser acallado o había tenido que ser dicho de otra manera, ¿sí? Con mayor carga metafórica, metonímica. Exactamente, con otros recursos, que no es que los artistas no produjeran obras que estuvieran cargadas de esa violencia y demás, pero que de alguna manera era distinto. Y también tal vez está caracterizado sobre todo por la cultura joven, por la cultura underground, de una necesidad también de hacer sobre cualquier superficie, de hacer en la calle, de hacer en lugares marginales y no estar tanto pensando en la obra acabada, en la obra de arte como un concepto tradicional de pintura de caballete, si bien muchos de ellos son pintores, pintaban en murales, pintaban sobre plásticos, pintaban sobre telones, mientras había performance, había actores actuando, digamos, conciertos de rock, digamos, es como una frecuencia de producción distinta. Viviana Usubiaga, gracias por un libro con el que uno aprende tanto, pero muchas gracias de verdad. Muchas gracias a vos. Esto es El Refugio, se terminó el programa y a usted le digo, encuéntrese con Imágenes Inestables, lo publicó Edasa y es un libro donde se aprende muchísimo. Nos reencontramos en 7 días en este mismo horario, por supuesto, por la televisión pública. Gracias por elegirnos. Chao.